¿Cómo es que algo se cumple tan al pie de la letra cuando se escribió muchísimos años atrás? ¿Será que estos cumplimientos fortalecerán nuestra fe? ¿Cómo confrontaban los mártires su final? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la verdad? ¿Por defender nuestros principios? O mejor, una pregunta más interesante. ¿Estaríamos dispuestos a ver cómo mueren nuestros amados, nuestros padres o nuestros hijos tal vez, con tal de estar de parte de la verdad? Descubramos esta semana cómo hacían los valdenses, los pioneros, que se mantenían firmes siempre de parte de la verdad, aunque se desplomaran los cielos. El versículo en el cual vamos a meditar en esta semana está en Juan capítulo 3, el versículo 14 y 15, que dice lo siguiente: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perseguida, pero triunfante. Podemos ver cómo el pueblo de Dios, los fieles que siguen la verdad, que se permanecen en la verdad, han sido perseguidos desde el principio. Por ejemplo, en Daniel, el capítulo 7, el versículo 23 en adelante, habla de una bestia que se levanta, un reino diferente que va en contra del pueblo, que va a querer cambiar los tiempos y la ley. Pero también nos damos cuenta en Apocalipsis, el capítulo 12, del versículo 6 en adelante, cómo Dios ha cuidado de su pueblo, cómo en la adversidad, en el desierto, ha cuidado de su iglesia. Esta persecución proféticamente habla sobre 1260 días o años. También, como lo dice Daniel, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que sería también, como lo confirma Apocalipsis y la historia, la Edad Media, la Edad Oscura, que inició en el año 538, cuando se desapareció por completo las tres tribus bárbaras, o como le llamaban en aquel entonces, los arrianos. Sin embargo, la luz vence las tinieblas. Siempre la luz, cuando se enfrenta ante la oscuridad, la adversidad, vence. ¿Cómo podemos nosotros vencer las tinieblas? ¿Cómo nosotros podemos permanecer firmes ante circunstancias adversas? Valor para permanecer firmes. ¿Qué necesitamos para permanecer firmes ante las adversidades? Me gusta mucho un caso que le pasó a los apóstoles, que se encuentra en Hechos, capítulo 5, el versículo 28 en adelante. Y dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién obedecemos nosotros? ¿A Dios? ¿A las sagradas escrituras? ¿O lo que dicen los hombres? ¿Lo que dice el Estado? ¿Lo que dice el vecino? ¿Lo que dice el pastor? ¿El sacerdote? ¿A quién obedecemos? Me gusta también Efesios capítulo 6, el versículo 10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Dios siempre nos motiva con su palabra, siempre nos invita a estar firmes, a estar fuertes ante las tinieblas, porque va a utilizar todo tipo de ideas para debilitarnos y hacer que decaigamos, que nos aflijamos, que desistamos de esta maravillosa obra. Sin embargo, continúa en Apocalipsis la motivación. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 11 dice lo siguiente: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto me hace acordar de la historia de los valdenses, hombres que estuvieron dispuestos a defender la verdad. Inicia la historia y cuenta que era Pedro Baldo, un hombre empresario, mercader, que creó un sistema muy interesante. Iba a las aldeas, a los pueblos, y mientras vendían sus productos, cuando miraban a alguien interesado, a un grupo interesado de conocer la verdad, pues les compartían las sagradas escrituras, siempre motivados que la palabra de Dios era la que tenían que compartir. Nada más, sino la palabra de Dios. Esto motivó a John Wycliffe a traducir la palabra de Dios también. Aquel hombre inglés, teólogo y traductor. Pues fue esto de los valdenses, de aquellos jóvenes copistas también, jóvenes que iban a muchos lugares y compartían la palabra de Dios. Bueno, y también con eso se costeaban lo de su universidad, lo de sus estudios. Eso sí, todavía hay algunos valdenses en esta época, como los colportores. No sé si han escuchado ustedes de los colportores. Bueno, los colportores tienen un método muy interesante que es de los valdenses. Colporté varios años en Colombia y también tuve la oportunidad de acompañar a los jóvenes de la Universidad La UNAC en Colombia para ir a varios lugares a compartir el Evangelio. Esto se hace de una manera muy interesante porque también vamos compartiendo libros de salud, de familia, de salud mental y que ayudan a muchas familias de muchas maneras. Pero también cuando vemos a alguien interesante, a alguien con una necesidad especial, le compartimos las sagradas escrituras, el Evangelio. Sin embargo, también a los que no sabemos qué necesidad tienen, siempre se deja un mensaje implícito para que el Espíritu Santo se encargue de hacer su papel. Pero hablemos un poco más de John Wycliffe, aquel hombre, como ya habíamos dicho, que se esforzó por traducir la Biblia, 1320 a 1384. La norma era que la Biblia debía ser la norma de vida para todos. Era sencillo, la Biblia, las sagradas escrituras. Pero no era fácil. Él sabía que la Biblia había transformado su vida, su carácter. Hoy en día sabemos que la Biblia ha impactado muchísimas vidas, muchísimas familias. Un ejemplo, la mía, ha transformado mi vida. Por eso, la palabra de Dios debe ser la norma. Qué maravilloso fuese, ¿no? Que la Biblia estuviera en todos los lugares del mundo, pero a disponibilidad en las calles, en la sociedad, en la televisión, en las normas estatales. Sería maravilloso. Pero bueno, no es así. Tenemos que llenarnos de valor para defender la verdad en muchas circunstancias. La palabra de Dios como regla, la ley de Dios. Inclusive el Salmo 119, que menciona mucho y defiende la ley de Dios. Inclusive el primer versículo inicia: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Segunda de Timoteo, versículo 2, del 1 al 3, que dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué maravilloso. ¿Te consideras un soldado de Jesucristo? ¿Un guerrero? ¿Un luchador? ¿Un defensor aguerrido de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar por la verdad? Me gusta mucho este fragmento. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés. Aunque falleció antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la mañana o el lucero de la reforma. Aunque no es fácil estar defendiendo la verdad, pero tenemos que estar animados por la esperanza. La esperanza. Eso es algo interesante porque leamos lo que dice Hebreos capítulo 2, el versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a de servidumbre. ¿Qué era lo que animaba a los fieles valdenses? ¿Qué era lo que animaba a John Wycliffe? Que motivó a muchos reformadores a levantarse muchísimos otros más, como Juan Hus, Martín Lutero. ¿Qué otros podría que se me escapan? Los habitantes de Massachusetts, en Estados Unidos, me imagino que deben saber su historia. Cristianos, pioneros que salieron de Inglaterra hacia Estados Unidos y fue allí donde llegaron en Massachusetts y empezaron su reforma. Luego vienen otros hasta llegar a Guillermo Miller y ahora nos toca a nosotros continuar esa reforma. Siempre Dios dando la verdad. Gradualmente Dios fue restaurando la verdad con estos reformadores. Ahora nos toca a nosotros compartir la verdad. Pero esos reformadores que dieron la vida por estar siempre al lado de la verdad, ¿qué nos motiva a nosotros? Eso tiene que estar claro en nuestras mentes. ¿Qué me motiva para estar agarrado de la mano de Dios? Las promesas, la palabra de Dios debe ser nuestra ancla, nuestro pilar, que nos haga estar firmes como buen soldado de Jesús. Juan capítulo 5, el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 11, versículo 25-26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es interesante. Por eso esos pioneros daban la vida por la palabra de Dios, porque tenían claro esto. Un verdadero cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que Dios siempre lo cuidará. Y si muere, no importa. Él nos levantará cuando venga por segunda vez. Otra promesa más. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11 al 13, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está
en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso cuando leemos la palabra de Dios nos motivamos, porque Dios ya venció. Él dio la vida por nosotros. Por eso esto nos tiene que motivar para estar agarrados de la mano de Dios y estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Me gusta este texto que está en El conflicto de los siglos, un libro magnífico que todos deben leer. Habla sobre la historia del cristianismo, sobre la historia de la Iglesia Católica, de las reformas, el despertar de España, la Revolución Francesa. Aunque bueno, también habla sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Es espectacular. ¿Recuerda usted por qué se cumplen las cosas que se escribieron muchísimos años atrás? Porque es palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, se cumple al pie de la letra. Cuando Dios dijo que se iba a levantar un imperio, que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, que iba a pisotear a su pueblo, bueno, está escrito en 1260 años. Como habíamos dicho, que inició en el año 538 y terminó en el año 1798. Pero ¿cómo ocurrió eso? Es una historia muy interesante. Sentémonos para descubrir datos magníficos. Pues es sencillo. Aquel entonces la historia lo confirma, la Biblia lo había profetizado, lo dice. Simplemente basta con investigar un poco para descubrir que el imperio romano se unió, se fusionó con la iglesia. La primera iglesia fundada que traía los principios, las costumbres de los sacerdotes. Pero lastimosamente se prostituyó cuando se fusionó con el Estado. Aunque ya venía con sus problemas, recordemos que cuando Jesús vino, los sacerdotes estaban mal, porque tenían la verdad, pero no la practicaban. Por eso la historia cuenta muy bien cómo el Papa fue atrapado, fue secuestrado y se le quitó la autoridad, se le quitó el poder que tenía y se le quitó también el trono, lo dice Apocalipsis. Pero luego, también Apocalipsis dice que ese poder se le va a entregar su trono, su poder y su autoridad. Pero dejemos ese tema para más adelante investigarlo y descubrir cosas maravillosas. Lo que tenemos que meditar aquí y seguir pensando es lo maravilloso que Dios ha hecho, que es cuidar de la verdad de su palabra a través de las edades. Siempre utilizando a varios personajes, hombres, mujeres, jóvenes, que han dado la vida por defender la verdad. Ahora, usted y yo necesitamos llenarnos de valor para cuidar de la palabra de Dios, de la verdad, que siga alumbrando la luz, que siga estando como ese lucero de la mañana que alumbra a las personas que andan en tinieblas. Me gusta ese texto que dice lo siguiente: Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de esos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrastrar muchos y muy grandes obstáculos.
y Él los conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Estos los habría hecho retroceder, como habrían retrocedido con la vista herida quienes acostumbrados a la oscuridad recibieran la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de sus pueblos poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Ahora nos toca a nosotros. Cada quien lleva un ritmo, está en un nivel que Dios le ha permitido compartir, entender las verdades de las Sagradas Escrituras. Pero necesitamos continuar en esa reforma, en ese cambio, llevando la antorcha para compartir la verdad al mundo entero. Y usted está dispuesto a dar su vida, a entregar sus fuerzas por la verdad, pues anímese y avancemos juntos para entregar estas maravillosas promesas de vida eterna al mundo entero.